Bendito sea Dios, mis hermanos. Hoy miércoles 12 de marzo de este 2025. Continuamos el día de hoy con nuestro estudio de acerca de la oración de fe sanará al enfermo, basado en Santiago 5:15. Y estamos viendo ayer Santiago 5, del 13 al 18. Señor y Dios nuestro, una vez más, como todos los días, Señor, venimos a tu presencia agradecidos por la vida y la salud que tú nos ofreces. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Nos hemos despertado, nos hemos levantado por tu gracia y tu misericordia, Señor. Estamos de pie. En tus manos nos encomendamos, Señor, para iniciar este nuevo día. Hay necesidades en tu pueblo, Señor, de las cuales tú conoces, Señor. Hay situaciones de enfermedad, personas que van a ir al hospital, que van a ir a visitas médicas, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor. Obra en la vida de cada persona, Señor. Fortalece sus cuerpos, Señor. Su vida, Señor. Está con ellos, Señor. Dale la pronta sanación que sus cuerpos necesitan, Señor. En especial, Señor, pongo en tus manos a mi hermana Patricia Gallego, Señor, que no se siente bien. Que tú obres en ella, Señor. Dale la sanación que su cuerpo necesita, Señor. Dale fortaleza a su vida, Señor. A su familia, Señor. La pongo en tus manos, Señor, así como también la vida de mi hermana Sara, nuestra hermana Irma, nuestra hermana Lupita, nuestra hermana María, por su gripa, Señor, por lo que pueda estar ella pasando, Señor. Cada uno de ellos, Señor. Cada una de ellas las pongo en tus manos, como la vida de mi hermana Juanita Costa, Señor, que tú le traigas con bien de regreso aquí al Paso, Señor. Sabemos que ha sufrido la pérdida de su nieta, Señor. Sigue fortaleciendo su vida, Señor. Sigue estando con ella en estos momentos de pérdida, Señor. Con su hijo Abraham, con cada uno de ellos, Señor. Fortalece la vida de Sión, Señor, su nieto. Ayúdales, Padre. Ayúdales a salir adelante, Señor. Dale la pronta resignación, Señor, así como también, Señor, a la familia Chávez, por Gabriela Chávez, Señor. La familia de Gaby, Señor, que tú le has llamado a tu presencia, Señor. Fortalece la vida de Ernesto, de cada uno de sus hijos, Señor. Dale la sabiduría, el entendimiento, fortaleza para con ellos, Señor. Está con ellos en estos momentos de pérdida, Señor. Sabemos que pronto serán sus servicios fúnebres, Señor. Ayuda a la familia, Señor. Dale la fortaleza que ellos necesitan en estos momentos, Señor. La pronta resignación, Padre. En tus manos los encomendamos, Padre. Que tú sigas obrando en la vida de mi hermano Alfredo Waltz, de cada uno de mis hermanos, Señor, que trabaja en la construcción, que trabaja en los tractocamiones, Señor, nuestro hermano Jaime Morales, José Agüero, Ricardo Casas, Eduardo Rocha. Te pido por él y por su matrimonio, Señor, por Adriana Sandoval, Señor, que tú le bendigas. Este matrimonio, Señor, dale la salud a Adriana, Señor. Sabemos que ha pasado un año de la vida de Génesis, Señor, que tú la mantuviste con vida durante un tiempo, Señor, y le llamaste a tu presencia a esta bebé, Señor. En tus manos pongo a Adriana y a Eduardo, Señor, que tú sigas fortaleciendo la vida de cada uno de ellos, Señor. Así como también, Señor, te damos gracias porque has proveído trabajo para Oscar Guardado, Señor. Pronto va a iniciar sus labores, Señor. Bendícele, Señor. Dale fortaleza, Señor, a él y a Vanessa, Señor, para que ellos continúen adelante en sus relaciones, su matrimonio, Señor. Sigue fortaleciendo sus vidas, Señor. Así como también la salud y la vida de Valeria. Que tú estés con ella, Señor, con Rosa Rosales, Señor, mi hermana. Dale fortaleza a su salud, a su cuerpo, Señor, a sus niños, que ellos salgan adelante, Señor. En tus manos los encomendamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay muchas necesidades, mis hermanos. Hay situaciones difíciles en la vida, pero con el favor de Dios sabemos que todo va a estar bien. Todo está de acuerdo a su soberana voluntad y tenemos que someternos a ella, ¿verdad? Esperar en Él. Solamente Él hará todas las cosas, solamente Él puede y tiene el poder de obrar en la vida de todos y cada uno de nosotros. El llamado a los ancianos a orar
¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Eso nos dice el versículo 14 de Santiago 5. Dice, en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, los pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que lloviese, y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Muchas veces cuando estamos enfermos, debemos buscar la guía de Dios y hablarle a nuestros hermanos, ¿verdad? Para que juntos oremos los unos por los otros. Desde muy temprano en la historia de la iglesia, Dios ha reconocido la importancia de los pastores en la oración por las diferentes necesidades de la congregación. Como dice Hechos 6:4. Vamos para allá. El libro de los Hechos 6, versículo 4. Nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí? Ahí fue donde, en este capítulo vemos donde fueron escogidos los diáconos, los 7 diáconos, ya que los apóstoles les hicieron esa observación. Y podemos leer en los versículos del capítulo 6, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, o sea, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay situaciones en que no podemos descuidar el ministerio, mis hermanos. Por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuenta con varios miembros. El cuerpo de Cristo eres tú, soy yo. Y cada uno podemos contribuir a ayudar, a soportar al pastor, en el aspecto de que todos somos llamados a trabajar para la grey del Señor. No podemos dejarle toda la carga a una sola persona. Hay pastores que quizás, ¿verdad?, son pastores orquesta. Ellos quieren tocar la alabanza, predicar, limpiar las mesas, hacer el mantenimiento, hacer todo en la iglesia. Y eso es un pastor orquesta. ¿Por qué? Porque quizás la misma congregación no se acomide, pero es bueno que todos seamos parte de ese trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Todos nos involucremos y trabajemos juntos en armonía. Parte de la función de estos ancianos que son convocados es determinar si hay o no alguna conexión entre la enfermedad y la vida del pecado del creyente. Parte de su función también sería determinar en oración, reflexión y multiplicidad de consejo en qué dirección lo está dirigiendo Dios. ¿Está Dios guiándonos a la oración por sanación,
a la oración por gracia, por sobrellevar la enfermedad, a la oración por ambas. Cosas cuando hay una falta de necesidad de convocarlos. ¿No podrían orar por sanación otros creyentes? Claro que sí. El texto nos manda a orar los unos por los otros. Ya lo vimos en Santiago 5:16. El enfermo mismo debe orar, pero los ancianos deben ayudarlo a entender o a encontrar la voluntad de Dios para saber cómo orar. Que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Someternos a la voluntad de Dios. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú desees, Señor. Lo que tú tengas para mí. Someternos a su soberana voluntad. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice el versículo 14b. Sí. Creo que es obvio que el énfasis del pasaje no está en el aceite, sino en la oración. Hermano, es que no me ungió con aceite, no. Es la oración, mis hermanos. Muchas veces no es el énfasis en el pasaje
Disculpen, hermanos, creo que se me había apagado el micrófono. No sé si tenga sonido el, el video. Sí se está apagando. Disculpen, tengo dos micrófonos y uno no estaba cargado. Me imagino que agarré que no estaba cargado o se me descargó aquí. Tengo que ponerlo a cargar. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que, en conclusión, Santiago 5:15 no es una promesa incondicional de sanación si oramos con fe. Si este fuera el caso, lo único que la palabra diría es que si hay fe, la respuesta sería siempre sí. Pero como hemos visto, la palabra revela que por encima de nuestra voluntad y aún por encima de nuestra fe está la voluntad de Dios. Dios es el que determina, Dios es, de acuerdo a su soberana voluntad, es la de Él. Muchas veces, decía anteriormente, ¿verdad? Nuestras oraciones se muestran muchas veces egoístas. ¿Por qué? Porque pedimos fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Únicamente lo que tenemos que decir, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Le comentaba lo siguiente, ¿verdad? Muchas veces escuchamos cultos de sanación. Ya va la gente. Si en realidad esa persona que va a dar sanaciones a todo este pueblo, en ese culto de sanación, ¿por qué no va al hospital? Y saca todo lo del hospital. No, mis hermanos, es la voluntad de Dios, es la soberana voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado con ello. No tenemos que jugar con la gente, con la fe del pueblo de Dios. Tenemos que someternos a su soberana voluntad y pedir con fe y que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la salud de nuestros seres queridos. No quisiéramos que nadie se muriera, no quisiéramos tener pérdidas. Quisiera que mi padre estuviera aquí, que mis hermanos que han fallecido estuvieran con nosotros, pero es la voluntad de Dios que Él decide cuándo. No estamos preparados, mis hermanos. Y como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, estando temporalmente en este mundo, tenemos que estar preparados que es temporal. Nuestra vida por este mundo es temporal, no es eterna. La eternidad la vamos a vivir allá. La empezamos a vivir aquí en la tierra cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo y decidimos vivir una vida que le honre y glorifique a Dios, caminando con nuestros defectos, con nuestras batallas, con nuestras luchas, pero siempre agarrados de la mano de nuestro Dios. Enfrentamos batallas todos los días. No somos perfectos aún. Aún no ha llegado a nosotros la glorificación para ser transformados todavía de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Seguimos siendo pecadores. Pero como dice su palabra, como le decía en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero pidiendo con un corazón contrito y humillado y decir, Señor, soy falto. Porque si decimos que no somos pecadores, que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Tenemos que tener ese entendimiento que nos da su palabra, ¿verdad? De presentarnos, como dice Romanos 12, del 1 al 2, ¿verdad? Presentarnos con un cuerpo, con ser ofrenda agradable a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra presencia, ¿verdad? Que sea agradable a Él. A la luz de todo el consejo de Dios, sabemos que la oración es importante, no solo en caso de enfermedad, sino en todos los casos. Además, sabemos que la fe juega un rol en las intervenciones de Dios, como dice Mateo 13:58. Para concluir, podemos afirmar que la presencia de pecados en nuestra vida, puede ser la causa determinante de enfermedades, en algunos casos, y que la confesión unida a la oración puede lograr la sanación. Gracias al sacrificio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la posibilidad de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Gracias a Dios. Como dice Hebreos 4:16, con la certeza de que Él nos oye, como lo leímos en 1 de Juan 5:14. A la vez, ese mismo sacrificio
nos capacita para vivir nuestra vida en santidad y justicia. Y nuestro Dios se deleita en la oración de los rectos. Y vamos por último a Proverbios 15:8. Hermanos, Dios hace milagros. Dios restaura las vidas de cada uno de nosotros, de cada enfermo, de cada persona, de acuerdo a su soberana voluntad. Créamelo, muchas veces hay personas que están gravísimas y Dios las sana y no se van de este mundo. Y muchas veces tenemos un familiar que está sano, que está bien cuidado de su salud y muere. Y muchas de las veces decimos, ¿por qué? Porque él se murió y estaba re bien. Acaba de ir al doctor y todo salió bien en sus estudios. Y esta persona tiene cáncer, tiene esto, tiene lo otro. Y miren, Dios no se lo ha llevado. Es la voluntad de Dios. En su soberanía, Dios, ese es el que hace las cosas. Porque Dios nos da y nos habla de diferentes maneras. Y a esa persona enferma que Dios restaura su vida, es para que dé buen testimonio de lo que Dios hizo en él. No sabemos, no podemos decir. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que ponernos en oración y venir a su palabra y ser obedientes a lo que nos dice y nos habla la palabra de Dios. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando oramos. Por eso es la oración por eso cuando dice Santiago, la oración del justo es eficaz y puede lograr mucho, ¿verdad? Eso es lo que dice Santiago 5, 16, 16b. Mañana veremos y iniciaremos con no juzgues para que no sean juzgados, basado en Mateo 7, del 1 al 2. Mañana lo veremos ese texto fuera de contexto. Señor y Dios nuestro, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para ir a iniciar nuestras actividades del día, Señor. Está tú con nosotros, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Sigue fortaleciendo la vida de todos y cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que nos siguen a través de este medio, Señor. Bendíceles, Señor. Dales salud, Señor. Dales trabajo, Señor. Llénale de tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú en ellos, Señor. En cada uno de nosotros. Para realmente ser esa luz en este valle de tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las batallas que tenemos al día, Señor. Que sé tú con nosotros, Señor. Para sobresalir y salir adelante, Señor. Todo para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces el viernes 21 nos vemos en la Iglesia La Verdad Community Church, en el 7721 North Loop. Y discúlpenme, quizás en algunas partes no se escuchó porque se apagó el micrófono, pero gracias a Dios teníamos otro extra cargado. Dios les bendiga.